Pole position de Lando Norris en el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 de 2024. Paso adelante del equipo McLaren en esta 24ª y última carrera de la temporada, en la que se juega el título de constructores con Ferrari. Parten con ventaja los de Zak Brown y además primera línea de carrera, primera línea en la parrilla de salida. En tercera posición estará Carlos Sainz, acompañado de la sorpresa de la jornada, Nico Hülkenberg. Desgranamos lo que ha pasado en esta sesión de clasificación. Tras lo visto en entrenamientos libres, había dos claros favoritos a quedar fuera en la Q1. Aston Martin, el equipo Sauber y también uno de los dos Williams, posiblemente Franco Colapinto. Pero no fue exactamente así. Sí que quedó fuera Franco Colapinto, 19ª posición, último lugar para el debutante en esta cita, Jack Doohan, el piloto de Alpine. 18º, la gran sorpresa, Lewis Hamilton. 17º, Guan Yu Zhou. Y 16º, Alex Albon. Quedaron fuera los dos Williams, pero entraron tanto los dos Aston Martin como uno de los Sauber. Y es que vaya sesión de clasificación de Valtteri Bottas. En cuanto a Hamilton, muy mala suerte del piloto británico. Iba a iniciar su vuelta rápida cuando de repente se cruzó en pista un volardo. Kevin Magnussen se apartó de la trazada para dejar pasar al piloto británico que iba a iniciar su vuelta. Golpeó un volardo que estaba en el exterior de la pista, no se sabe muy bien qué, ya que era una zona cercana al muro, y lo envió directo para la trazada del británico. Se le metió debajo y le acompañó durante toda la vuelta. Evidentemente no pudo mejorar y quedó eliminado. Un poquito de polémica en la parte final, ya que George Russell estorbó en la vuelta rápida de Liam Lawson. Los dos avanzaron de ronda, pero eso no impidió para que Max Verstappen fuese sancionado en el anterior Gran Premio. Por eso había un poquito de polémica en lo que podría pasar. Sin embargo, la FIA contestó rápidamente en que no había ninguna acción que tomar por lo ocurrido. Si en la Q1 la sorpresa fue Lewis Hamilton, en la Q2 fue Charles Leclerc. Es cierto que el piloto monegasco tenía que cumplir una sanción de 10 posiciones en la parrilla de salida, pero aún así era evidente que iba a intentar quedar lo más arriba posible. Pero fallaron las previsiones y además una de sus vueltas fue eliminada por unos límites de pista muy justitos. 15ª posición para Kevin Magnussen, un palo para el piloto de Haas en esta despedida de la Fórmula 1, ya que su compañero de equipo quedó muy arriba. 14º el citado Charles Leclerc, 13º Lance Stroll, 12º Liam Lawson y 11º Yuki Tsunoda. Eso significaba que tanto Valtteri Bottas como Fernando Alonso, también Checo Pérez, avanzaban a la Q3, la lucha por la pole position, la definitiva, la última de la temporada. Mucha emoción para esta Q3. Max Verstappen había marcado en Q2 un tiempo estratosférico, 1.22.998. De hecho, no realizó ni un segundo intento. Parecía que el piloto de Red Bull tenía con qué luchar por esta pole position, pero con lo que no contaba era con los McLaren, que tenían algo guardado, tenían un as bajo la manga. Poco importó la primera vuelta completada por Max Verstappen, que sí que le colocaba en pole position por delante de todos sus rivales, porque en el último intento, en el definitivo, en el de verdad, McLaren no dio opciones. Lando Norris se sacó medio segundo de la manga y marcó la pole position con 1.22.595, 2 décimas más rápido que Oscar Piastri, 229 milésimas más rápido que Carlos Sainz. Pero es que Verstappen, además, tratando de mejorar su vuelta, falló en el segundo sector, no pudo mejorar y se quedó con ese 1.22.945 inicial. ¿Quién se coló entre medias? Pues una gran sorpresa, Nico Hülkenberg. Cierto que el Haas había mostrado durante los entrenamientos libres un rendimiento estratosférico, pero no es la primera vez que ocurre y luego en clasificación se caen. No fue el caso, 1.22.886, gran posición de salida para el piloto alemán, que recordemos, el equipo Haas está en plena lucha con Alpine, un Alpine que cuenta con Pierre Gasly desde la 6ª posición. La lucha, sin lugar a dudas, va a ser frenética. 7º, George Russell con su Mercedes. 8º, Fernando Alonso, volvió a hacer magia al piloto asturiano. 9º, Valtteri Bottas, en la que puede ser su despedida de la Fórmula 1 con el Sauber. Y 10º, Checo Pérez. Emocionantísima la carrera para mañana, donde se decidirá
tanto el campeonato de constructores, Ferrari o McLaren, como también el subcampeonato, Lando Norris o Charles Leclerc, sin olvidar la anteriormente mencionada lucha entre Haas y Alpine. Una carrera, la de despedida, para no perdérsela.